la vamos a dedicar a la explicación de lo que es el método científico. Muy probablemente, pues ya tenemos una noción, ya tenemos ideas, sabemos. Es más, déjenme les voy proyectando la presentación y vamos haciendo la recapitulación de nuestros respectivos conceptos, ideas y demás. Bueno, ya sabemos lo que es más. Rápidamente, Vianez, muy buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe. Excelente, por favor, Vianez, ¿nos puede recordar así rápidamente de manera sencilla qué es la epistemología? ¿Sí se escuchó la pregunta o me desconecté? Pagué mi novio. Ah, ok, ok, perfecto. Ah, a ver, pues, es que no me acuerdo bien de la palabra que utilizaron, pero pues es se puede Usted decir que es construya. que es como una parte pues de la, de la filosofía y Acuérdese del pues, árbol. ¿Se acuerda del árbol de la vida que usted hizo cuando clasificó que dependiendo las células y sus características iban a estar en tal y cual lado? Es exactamente sí, lo mismo. En este caso, entonces el árbol, bueno, porque mencionó, ¿no? Que la rama de la filosofía, no, acuérdense que la epistemología es el árbol completo. es Es, la raíz. ajá, bueno, es tanto la raíz, el tronco y las ramas, porque todo eso es a lo que nosotros conocemos, a ver, creo que por ahí alguien escribió un mensaje, como epistemología. En términos sencillos, con tres palabritas con que me lo definan, a ver. Ah, levantaron la mano. Diego, por favor, pero muchísimas gracias por su participación, Bienet, no se preocupe, ahorita nos esclarecemos un poquito más. Bueno, primero fue Diego, que nos comparta su opinión y enseguida pasamos con Ariadna. Por favor, Diego, tiene el uso del micrófono. Adelante, por favor. ¿Sí me escucho? Fuerte y claro. Pues yo lo que entendí, pues es el modelo de referencia, pues, o más bien, es la raíz del todo, o como se puede decir, pues es la estructura del conocimiento, es de donde parte la raíz del todo, ¿no, profe? Efectivamente, fíjense, con esas tres palabras que acaba de mencionar, digo, todo lo demás es complemento, pero lo fundamental, el centro, el núcleo, bueno, pero ahorita vamos a explicar eso. Vámonos entonces con Ariadna. Por favor, Ariadna, compártanos su opinión. Pues de lo que me acuerdo y a lo que tengo anotado, habíamos quedado en que era teoría del conocimiento, ¿no? Efectivamente, así es. Vamos a conjuntar con lo que nos acaba de compartir tanto Vianeth como nuestro compañero Diego y Ariadna, cuando les decía, con tres palabras que mencionen, teoría del conocimiento, ahí está. Eso, en términos súper sustintos, muy resumidos, es a lo que le denominamos la epistemología. Ahora, por allí Diego nos mencionó la estructura del conocimiento. Efectivamente, también es cierto. Acuérdense, por eso les hago la analogía. Es el árbol del conocimiento. Si hacemos la analogía, nosotros podemos hacer anatomía de un árbol dependiendo de cada uno de sus componentes que lo están conformando. Digo, hasta ahí todos de acuerdo. Que si las hojas, que si las ramas, que si el tronco, que si las raíces, todas y cada una de sus partes componen un mismo todo, o sea, hace un árbol. Por ejemplo, les comparto la historia me parece que es en la India que se originó este relato, de unos sabios que uno era ciego, más bien, perdón, todos eran ciegos. Y les indicaron, ¿sabes qué? Te voy a dar un objeto para que lo analices con tus sensaciones, con tus sentidos. Obviamente no tienes la vista, pero los demás sí. Y me vas a explicar qué es lo que tienes enfrente. Entonces les pusieron un elefante y el elefante pues, estaba tranquilo, quietecito. Entonces estos sabios que eran ciegos, eran invidentes, pues cada uno empezó a tocar distintas partes del elefante. Entonces uno agarró la colita y dice, mira, esto es una soga, termina como, pues parece como una fibra, como una esponja, como para las que usamos para bañarnos. Otro agarró una pierna de un elefante y dice, oh, esto es como un tronco, esto es un árbol. Se siente arrugadito, así como los troncos en las plantas, pues seguramente esto es un árbol. Otro agarró un colmillo y dice, oh, esto debe ser un arma porque se siente puntiagudo, esto puede llegar a lastimar, sí puede llegar a causar mucho daño. Otro sujetó la trompa y dice, oh, esto es como una manguera así súper grande que está pesada y tiene movimiento, pues, y cada uno estaba describiendo lo que estaba sintiendo, lo que estaba percibiendo de información en ese momento. Al final, cuando les explicaron todo es un mismo animal, dijeron, pero ¿cómo si yo estoy agarrando una soga? Pero ¿cómo si yo estoy agarrando como algo como un arma, como parece como espada, algo puntiagudo? Y otro decía, pero si yo estoy agarrando algo que parece un tronco. Y efectivamente, cuando todos empezaron a darle la vuelta y a empezar a tocar para conocer un poco más detenidamente ese animal,
y se dieron cuenta que efectivamente todos y cada una de las partes que cada uno estaba describiendo es parte de un todo. Entonces, con la misma analogía, con esta historia de los sabios invidentes, de los cieguitos que estaban tocando cada uno una parte diferente y que estaban describiendo lo que estaban sintiendo, pues la epistemología es eso, hagan de cuenta el elefante completo, pero así como con el árbol, que si tiene ramas, que si tiene hojas, el elefante igual, que si tiene orejas, que si tiene ojos, que si tiene trompa, que si tiene los colmillos, que son los incisivos, que si es tetrápodo, porque tiene 4 extremidades, que si tiene cola, etcétera. Todas al momento de conjuntarlo decimos, ah, mira, es un elefante, ¿no? Digo, a nosotros nos parece obvio porque los conocemos perfectamente bien. Desde que estamos infantes y que hemos visitado en algún momento de nuestras vidas un zoológico o porque hemos visto documentales y demás, conocemos muy bien este tipo de animales, los famosos paquidermos. Son mamíferos provecidios porque presentan esta prolongación de la nariz con la que es un apéndice adicional con el que pueden manipular su entorno, pueden sujetar cosas y demás. Entonces, de la misma forma, para que ya nos quede claro y continuar avanzando con todos estos conceptos, la epistemología es ese árbol del conocimiento. O sea, si son las hojas, son las ramas, son el tronco y son las raíces, es todo. ¿Por qué? Porque es cada componente, cada parte, cada forma que nosotros jerarquizamos, organizamos y entendemos el conocimiento. Rápidamente, cuando les decía, ah, miren, esto es superstición y esto es realidad, o perdón, esto es verdad. Acuérdense que una verdad es aquello que se puede confirmar. ¿Por qué? Porque pues lo que yo digo, ah, mira, si prendes un cerillo, se quema. A ver, se prende, se quema, se hace la combustión y, sí es cierto, entonces es una verdad. Si yo les dijera, si prendes el cerillo, muere un animal. Puede ser que suceda por coincidencia, pero es una superstición, porque realmente existen otros factores involucrados que estén ocasionando el desenlace de que pueda fallecer un animalito al momento de que yo prenda un fósforo. O si yo digo, un ser humano puede fallecer de lo que sea cada que yo prenda un cerillo. Eso es superstición, o sea, es una creencia. Claro, insisto, si lo hacemos una corrección, puede ocurrir que cada que yo prenda un cerillo pueda estar muriendo un ser humano, pero es mera coincidencia, o sea, pero ya se da una explicación distinta a que, lo que pasa es que cuando se quema este cerillito, como yo lo embrujé, hice no sé cuántas invocaciones y demás, y por eso cada que yo lo prendo muere alguien, ¿no? O sea, siendo muy extremistas. Eso es superstición. No necesariamente, no tiene por qué ser verdad, porque pues es una creencia. O sea, bueno, entraremos en todo un tema filosófico de debate, pero para dejarlo en términos sencillos, estamos haciendo una clasificación muy básica, muy fundamental. Esto es este tipo de información, esta otra es algo que yo puedo confirmar. Es allí donde ya empezamos a rascar un poquito lo que es el concepto del método científico. Pero bueno, entonces epistemología, 3 palabras sencillas: teoría del conocimiento, o dicho de otra forma, estudio del conocimiento. ¿Qué es estudiar? Es analizar, es conocer, es desmenuzar, comprender en su totalidad algo. Por ejemplo, en su caso, kinesiología, pues todo lo que conforma el aparato locomotor, incluyendo el tejido nervioso, porque a partir de la corteza motora primaria, es decir, está ubicada en el lóbulo frontal, de ahí emerge la señal de los 2 tipos de neuronas, que si es aferente porque es sensitiva, siente de afuera para adentro, o si es eferente porque es motora, de adentro para afuera. Todo esto ya lo tienen bien claro, o lo deberían de tener, en teoría se supone que sí, si no, bueno, ya lo recapitularemos en su debido momento, bueno, ustedes, en sus asignaturas. El caso es, de esa forma, como nosotros entendemos, desmenuzamos y estudiamos algo, de la misma manera, con la misma lógica, con esa estrategia, también el conocimiento se puede estudiar, porque lo clasificamos, porque lo diferenciamos, porque lo jerarquizamos, etcétera, etcétera. Todos los verbos que ustedes gusten y quieran que se los quieran colgar. ¿Por qué? Porque lo estamos analizando. ¿Qué es analizar? Es descomponer en sus unidades básicas, fundamentales. ¿Qué es el conocimiento? Ya lo entendemos muy bien. Es la información procesada. 2 palabras súper sencillas y de allí nadie los puede refutar. Porque efectivamente ya recibí la información, ya la procesé, ya pasó por mis filtros, la comprobé, lo que sea. Entonces ya es conocimiento, yo ya lo puedo compartir, ya lo puedo explicar en base a mis modelos mentales. Pues resulta que si prendes un cerillo se quema. Ok, bueno, eso es en teoría, ahora queremos comprobarlo. Pues aquí está una caja de fósforos, lo prendo el cerillo y se quema, ¿no? Por decir un ejemplo muy burdo. Entonces, así de sencillo, para darle punto y aparte, la epistemología es el árbol completo, es el compilado, el conjunto, la estructura como nosotros entendemos y jerarquizamos la información, o sea, el conocimiento.
que mitología, que cosmogonía, que religioso, que ciencia ficción, literatura fantástica, método científico, etcétera. Todo eso va junto con pegado dentro contenido en la epistemología. Así de sencillo. 3 palabras mágicas: teoría del conocimiento o estudio del conocimiento. Y si les preguntaran, bueno, pero ¿y eso qué me dice a mí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que estudias el conocimiento? ¿Qué no se supone que estudias para saber? Exacto. De la misma forma, quiero aprender a reconocer qué sí me sirve, qué no me sirve. No es ni bueno ni malo, es información al final de cuentas. Una vez que la proceso, a mí me sirve conocer esto porque como me interesa atender pacientes, pues tengo que conocer de anatomía, de función de tejidos, de enfermedades, etcétera. Caso contrario, si, no sé, supersticiones y que todos los domingos tengo que brincar 3 veces para que me vaya bien en la vida, es información. Si le sirve a alguien, adelante. Si lo hace sentir mejor, si libera endorfinas, serotonina y dopamina para que eso lo haga sentir de alguna manera feliz, digo, le funciona. Y no es ni bueno ni malo, al contrario, es algo positivo y constructivo, porque tiene un ritual, vamos a decir, no lo digo en connotación negativa cuando digo superstición, porque es una creencia. No, bueno, pues entonces tiene este ritual, lo hace todos los fines de semana o determinados días o cuando hay luna llena, y pues se siente bien. Digo, a mí eso no me llama la atención, no lo critico, no es ni bueno ni malo, es parte de la epistemología, como clasificamos el conocimiento, y se acabó. Así de sencillo. Mientras no nos metamos y querramos imponer nuestras maneras de pensar, entonces estamos en el lado constructivo. Porque cuando ya lo queremos imponer, es que si no piensas igual que yo, te voy a reprobar, porque entonces no sabes. Discúlpame, pero eso es antipedagógico y antiprofesional al mismo tiempo. Entonces, nada que ver. Acuérdense que no hay que caer en los extremos. Las distribuciones normales, cuando tienen sus extremos, tanto los que dicen, es que si no haces de esta forma, digo, dependiendo, hay protocolos que ya han sido refinados y por eso se tienen que hacer, por ejemplo, el protocolo de investigación. Porque si no seguimos esos pasos, entonces estaríamos escribiendo una novela, estaríamos escribiendo otra cosa, pero no un protocolo. Entonces, salvo esos casos, si yo soy muy extremista y les digo, es que si no piensas exactamente el mismo concepto que yo y la explicación del mismo, entonces, pues no sirves. O lo contrario, es que si no crees en cierta cosa o en este dogma, pues también eres de lo peor, ¿no? Entonces estamos en los extremos de uno y otro, en polaridades opuestas, pero siguen siendo extremistas. En cambio, si nosotros llegamos al equilibrio y decimos, somos críticos, pero yo no impongo mi forma de pensar a nadie, ni tampoco permito que me influyan de esa forma tan perniciosa y negativa, poco constructiva, antiprofesional totalmente, porque el debate en la ciencia es fundamental. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ser comprobable, es desmentible, es refutable. Pero cuando le dices que eres un tonto, eres un torpe, eres esto, eres lo peor, para empezar, eso ya es muy subjetivo, es una opinión que yo tengo de alguien, de lo que yo creo que es, o sea, de su personalidad o de lo que me llega a manifestar. Entonces eso ya no es profesional, porque me estoy metiendo en ese caso, de esos argumentos se les conocen como ad hominem. ¿Qué quiere decir esto? Argumento contra la persona, contra el humano. Entonces, si yo estoy compartiendo información, no, mira, lo que pasa es que esa postura es apócrifa o es debatible, es totalmente cuestionable, porque existe esta información, esto y estos datos, estas experimentaciones y estas confirmaciones. Por esa razón se pone en tela de entredicho o en juicio, en tela de juicio. Pero yo no estoy ofendiendo ni insultando de ninguna manera al exponente de esa idea, de ese argumento. Caso contrario, si yo dijera, es que es un supersticioso, es que es un tonto, es un torpe, no sabe, no entiende, no está educado, eso ya es ad hominem. Cuando ustedes estén en un debate, insisto, cuando utilizo el verbo debatir, discutir, no lo estoy aplicando en el término mundano de que, me estoy molesto contigo y te voy a decir todo tipo de improperios y de insultos y majaderías. Eso es el argumento ad hominem. A nosotros no nos sirve y tampoco por eso se los comparto, para que ustedes no lo apliquen. Claro, entiendo que somos seres también emocionales y de repente nos gana, por eso hay que ser muy, muy racionales. O sea, procuren pensar con la cabeza fría, porque cuando nos enojamos y nos molestamos y estamos alterados emocionalmente, visceralmente, de repente, se nos escapan expresiones, palabras, cosas que posteriormente cuando se analizan dices, qué torpe, como por qué dije esas estupideces, ¿no? Esas tonterías, debí ser un poco más mesurado, controlar mi temperamento y no decir nada. Simple y sencillamente guardar silencio. El silencio es importantísimo.
En todas las culturas, en todas las religiones, el silencio es una herramienta sumamente poderosa. Es mejor reflexionar antes que escupir cualquier tontería mediante las palabras. Y esto incluye los argumentos ad hominem. Entonces, cuando ustedes estén en medio de una, insisto, cuando diga discusión o debate, estoy refiriéndome cuando están en ideas encontradas. O sea, sé que no se están poniendo de acuerdo porque ustedes piensan una cosa y su contraparte o el receptor de la información con la quien sea que estén entablando comunicación, no está de acuerdo con ustedes. Y las diferencias de ideas, pero por supuesto que son sanas, es parte del proceso de la investigación, claro, cuando ya es superstición y todo, por eso la epistemología nos ayuda a filtrar esa información. Si alguien es sumamente, vamos a decir, que todo lo que él cree que piensa es la verdad, déjenlo en su paradigma. Eso es, ahorita vamos a lo de la definición del paradigma, está en su trip, está en su rollo, no, ustedes no se enganchen, ustedes ya están en otro nivel, ustedes manejan la información de una forma más compleja. Cuando ya las personas están educadas, están en cierto nivel y ya son profesionales, los escuchan así no estén de acuerdo. ¿Sabes qué? Fíjate que tu razonamiento me parece apropiado, pertinente, muy bueno, pero no lo comparto. ¿Por qué? Porque así esto y el otro, yo considero, yo consiento, yo he reflexionado, yo he investigado, etcétera, etcétera. Y es lo mismo con el caso de la epistemología, se respeta la superstición y se respeta lo que se puede confirmar. Es parte de lo mismo, es información. Ya cada uno determinará si le funciona o no, si me sirve, si lo aplico o simple y sencillamente sé que existe, pero allá del lejecito, si yo no tengo nada, no quiero saber nada al respecto de ese tema, por ejemplo. Entonces, regresando con los argumentos, cuando hay discusión, las discusiones siempre son productivas cuando se saben llevar. Cuando vamos a suponer la existencia del espíritu y dejemos de lado las creencias y las supersticiones, simple y sencillamente basémonos en la experiencia. Por ejemplo, su servidor, por supuesto que ha tenido experiencias inexplicables. Es más, pregunta general así rápida, ¿alguien sabe lo que es una psicofonía? Sí, yo. Por favor, Cassandra, compártanos, ¿qué es Qué eso? vergüenza, ahora se van a burlar de mí. Se No, refiere a cuando se captan ruidos ajenos o extraños. Normalmente se usan para detectar charlas de fantasmas, o al menos ruidos fantasmas. Bueno, no sé si fantasmas o no, pero tiene toda la razón en el sentido, bueno, coloquialmente así les decimos a esas cosas paranormales, ¿no? Que vamos a suponer, su servidor está grabando con un micrófono y, no sé, vamos a decir, vamos a guardar un minuto de silencio para las personas que desafortunadamente han fallecido por todo esto de la pandemia, porque se descuidaron, etcétera, etcétera, la razón que sea. Pero vamos a guardar un minuto de silencio, ¿no? Pues guardamos esos 60 segundos y al momento de reproducir esa grabación, Se escucha una voz. Ajá, por ejemplo, se escucha, aquí estamos, seguimos vivos, o sigo en esta realidad, o no sé, cualquier cosa que se les ocurra que puedan escuchar, cuando todos estábamos perfectamente bien conscientes de que nadie estaba hablando. Todos guardamos 60 segundos de silencio a manera de tributo y de respeto pues, a los fallecidos, a los caídos de este acontecimiento que nos está pasando. Pero no obstante, en ese lapso de supuesto silencio, podemos captar expresiones, voces, palabras, y obviamente confirmando que estuviésemos en un espacio cerrado en el que ruidos externos, vamos a suponer que en el mejor de los experimentos, solo estuviésemos nosotros presentes en una habitación y todos silenciados, todos encalladitos, guardando silencio, pasar ese minuto, regresamos a la grabación, la reproducimos y en ese espacio que todos guardamos silencio, estábamos calladitos, se oyen voces de lo que ustedes quieran. Y si ahí no tiene nada que ver con gente gritando en la calle, ni no, o sea, inexplicable, porque hasta el momento, fíjense, su servidor hizo y no estaba buscando eso. Simple y sencillamente, rápido, para ahorita la última y nos vamos para su descanso. Me encontraba cierto día, yo solo en mi casa, aquí en su casa, estaba leyendo artículos científicos en inglés, estaba practicando, estaba la carrera, y me grababa, tenía un microfonito y ya decía, no, pues no sé, hablando de biología molecular, no, pues molecular biology, the organs o los organelos que you can find in the cell, the function that it has, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba leyendo la información y entre cada párrafo, cuando yo guardaba silencio y después continuaba con mi lectura, yo reproducía para escucharme, para mi acento y todo. Dijo, pues más o menos se me entiende, ¿no? Entonces, en esos espacios en los que yo guardaba silencio, se escuchaban murmullos.
Y yo decía, qué raro, o sea, ¿por qué se escucha ese sonido que no debería de estar allí? Porque pues no hay nadie en mi casa, estoy solo yo y tampoco no había escándalo en la calle como para que se pudiera filtrar. Entonces se me ocurrió hacer un experimento bastante sencillo, que consistía en preguntar si hay alguien aquí, contésteme si aquí estoy. Y grabé, en ese entonces se utilizaba el Windows XP y este tiene un grabador de sonidos que te permite a lo máximo una extensión de 60 segundos, un minuto. Entonces, bueno, hice este experimento y dije, pues qué tontería, ¿no? Pero a ver qué pasa, digo, porque me quedé con la curiosidad de qué eran esos murmullos, esos ruidos raros. Entonces ya pregunté al aire, no, pues si hay alguien aquí, dígame si aquí estoy. Y ya dejé que se grabara todo el silencio. Y al momento de la reproducción, pues escucha mi pregunta inicial, pues si hay alguien aquí, diga si aquí estoy, y continúa, avanza la grabación, y en el segundo 49 se escucha un aquí estoy, difuminado, pero se escucha clarísimo un aquí estoy, y yo así como de, o sea, ¿quién me contestó? ¿Quién está ahí? ¿Quién me entendió y me respondió? Entonces le empecé a dar vueltas a todo el asunto porque sí me impactó, o sea, no digo que me espantó, porque ahí les va la segunda parte de la historia, antes de que nos vayamos. Me quedé reflexionando y dije, a ver, o sea, es que ¿quién pudo haberme contestado? ¿De dónde y cómo lo hizo? O sea, pensé en teorías como a lo mejor el celular, alguna señal de radio, no sé, algo que se haya filtrado y que se haya quedado grabado en mi micrófono. Pero dije, qué curioso que la respuesta corresponde perfecto con la pregunta que yo hice. Entonces, total que para despejarme un poco, pues le saqué a darle la vuelta a mi perra. En ese entonces tenía una pitbull, se llamaba Tosca, y seguía pensando y dándole vueltas al experimento. Y dije, es que cómo, o sea, total que regresé y seguía estando yo solo únicamente. Ya estábamos hablando de la tarde-noche, 7, 8 de la noche más o menos. Entonces dije, voy a volver a repetir el experimento, pero esta vez no voy a preguntar nada, voy a poner unas bocinas que tenía ahí acomodaditas para que me funcionaran como un filtro acústico para cualquier cosa que estuviera en el exterior, en la calle y en otros sitios que no fueran ahí en mi cuarto, no pudieran entenderse como, es que alguien en la calle, o sea, no seas torpe, estuvo comunicándose, hablando, gritando o algo y por eso es lo que grabaste. Entonces puse una pista que era pura música, era una flautita, y dije, ok, voy a grabar de nueva cuenta, pero en esta ocasión, no sé por qué, pero no me animé a grabar los 60 segundos, simple y sencillamente solo grabé la mitad, o sea, 30 segundos, medio minuto. Total que inicié la grabación y el ecualizador, hagan de cuenta, es una línea que se ondula cuando percibe un sonido, o sea, en el caso del micrófono. Yo nunca vi que se moviera, yo nunca vi ninguna ondulación, salvo una que otra, un pico, cuando se escuchaba la flauta o la música de fondo que tenía un tono muy agudo y de repente se veía reflejado, pero nada más. Entonces una vez que ya dije, ya se acabó 30 segundos, ya no quiero grabar más, reproduje esa grabación y se escucha al comienzo justamente como un suspiro como de fastidio, ¿saben? Cuando dicen, contigo, ¿no? Entonces escucha eso y posteriormente alguien, no sé, es una voz como de una femenina, no sé, dice, y todos estamos. O sea, según yo interpreto y entiendo que fue una contestación a mi primer pregunta, al cuestionamiento de que si hay alguien aquí, dígame sí, o aquí estoy. Entonces se escucha, y todos estamos. Y yo me quedé así como de, uy, órale, ¿qué? O sea, según yo tratando de cavilar y darle una explicación a todo esto, continúa la grabación, se escucha la musiquita de fondo y de repente me preguntan, ¿sigues espantado? Y me gritan, pues ten, así, pero es un grito que, o sea, todo el mundo lo puede escuchar. Es más, por ahí tengo la grabación en el YouTube, la subí para que alguien me explicara qué era eso. Y después del grito del pues ten, me dicen, ya apágalo. Y en ese instante fue cuando yo detuve la grabación y hasta la fecha se lo he compartido a supuestos investigadores paranormales y todas esas cosas y videntes y ese tipo de personas y me dicen que simple y sencillamente me trolearon. O sea que aprovecharon que estaba grabando y como es un dispositivo electrónico con la capacidad de percibir cierto tipo de frecuencias, pues es como si les hubiese abierto el micrófono y pues ahí aprovecharon para trolearme y para, como yo les abrí la puerta, es como por ejemplo, ¿no? Con ese jueguito de mesa que tiene un apuntador y que tú haces preguntas y te contesta, ¿no? La Ouija se llama, profe. Sí, pero no lo puedo decir por cuestión, ajá, de discreción. Es claro que todos conocemos lo que es. Bueno, el sí por el oui en francés y ya en alemán. Esa cosa es algo parecido, ¿no? Tú abres, les estás dando la entrada a, no sé, otro tipo de conciencias inmateriales o como ustedes gusten y quieran, estamos hablando ya de metafísica. En este caso fue algo parecido. Yo dejé abierto el micrófono a propósito porque les di la entrada
y por esa razón se manifestaron de esa forma. Entonces ya algunos me dijeron, es que las paredes guardan sonido y de repente sale, y yo, a ver, o sea, ¿me estás diciendo entonces que las paredes contestan preguntas que uno avienta al aire? O sea, es toda una discusión, ¿no? Entonces, para darle punto y aparte, profe, como aparece en su video en YouTube, se los comparto, si gustan en el Classroom. Ya, sí, ¿por qué les pone esas cosas en coordinación? Ah, lo que sucede es que estábamos discutiendo de metafísica, que si la conciencia trasciende lo material, y ahí hay una evidencia que su servidor tuvo la capacidad de experimentar y se los compartía a los estudiantes, ¿no? Pero bueno, el caso es, hasta la fecha, digo, los videos, si damos por sentado que la metafísica, pues es algo que realmente es real, pues se entiende, se sobreentiende que me trolearon, ¿no? Y por eso sigues espantado y pues me gritaron, pues ten. Y eso se explicaría por sí mismo, pero ya siendo estrictos, estricto en lo físico, en nuestro entorno, con nuestros, al menos hasta donde tenemos nuestra tecnología para medir cuestiones y demás, pues es inexplicable. O sea, es un sesgo, es un extremo que dices, se existe, se presenta, ahí está, eso que le denominamos psicofonía, pero quién sabe, hablando en términos científicos, de qué se trate. Ya hablando de plano metafísico, pues son otras conciencias, pueden ser desencarnados, es decir, personas que ya no tienen un cuerpo físico, pero pues ya trascendieron, están en lo inmaterial, se dieron cuenta de que estabas haciendo eso y abriste el micrófono, les diste la puerta de entrada y pues estaban troleándose y se burlaron de ti, ¿no? O sea, en términos de que te bromearon, pues te trolearon. ¿Quién sabe? Ahorita les comparto para que ustedes opinen al respecto y ya me dirán qué piensan. Pero bueno, tema aparte, ¿no? Ya hablando de metafísica y de todo esto, les compartía, bueno, haciendo la clasificación de la información, pues es donde entra precisamente el uso de la epistemología. De esa forma estudiamos el conocimiento. Ahí está el experimento, retomando el caso con lo de las psicofonías. Ya dependerá a ustedes cómo lo quieran catalogar, si les sirve o si no les sirve, en el sentido, sí, que para todos nos sirve porque, mira, resulta que suceden ese tipo de fenómenos raros que son inexplicables para la ciencia, pero ya si nos adentramos un poquito más en cuanto, que si la psicología, que si la filosofía, que si lo paranormal y lo que está ya tratando de explicar ciertas cosas que son intangibles, pues bueno, ya caemos en cuestiones de teorías, porque esto podría considerarse una evidencia, pero no necesariamente significa que si ustedes repiten el experimento se les va a manifestar. Ese es el problema. Es algo paranormal, o sea, es algo que no está dentro de. A lo mejor si lo repiten 100 veces, no 100 veces se les va a presentar, pero a lo mejor, no sé, 10, 20, 40, 30, quién sabe. Es un número variable porque pues es un fenómeno que no se puede cuantificar las veces que uno quiera, sino que ya los que se dedican a ese tipo de temáticas, pues van a lugares que si a los panteones, que si a lugares abandonados, que antes estuvieron habitados o que pasó una tragedia, cositas de ese tipo, para que en teoría aumente su probabilidad de la captación de este tipo de evidencias, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, nosotros nos vamos a ir para el otro lado, todo aquello que nosotros cuando repetimos, ahora sí, lo podemos confirmar o se demuestra lo contrario y es cuando nosotros formulamos nuestras hipótesis. Términos sencillos y generales. A ver, por ahí creo que alguien nos escribió un mensaje o... Jorge Alberto, por favor, tiene uso del micrófono, adelante. Sí, profe. Oiga, profe, perdón que me desvié un poquito. Escuché sus psicofonías. Está medio intensa, y no creo que haya sido tan espoleado, bueno, tan visto de la cara ahí, ¿eh? Sí, estaba muy como... Proyectela, profe, proyectela. Muy intenso, la verdad, ¿no o sea, que porque te la da miedo? primer voz que le contesta está súper intensa. Pues prefiero escucharlo aquí con todos. Fíjense, a estar solo. Es cierto, profe, ya nos abrió. A ver, No, profe, Ya nos abrió la puerta. de hecho, ahora. la segunda parte, hasta se escucha que le avientan cosas, profe, casi. lo que pasa es que ahí, fíjense, como yo estaba ubicado justo por debajo Se echó para atrás. No, bueno, al respaldo de la silla, a lo mejor de repente truenan y hacen esos soniditos raros, pero como estaba el micrófono grabando todos sus entornos, pues ya sea que por que tronara el respaldo o lo que les iba a decir, en realidad lo que se escucha como esos impactos o esos golpes o como que algo que se está aventando, teníamos un tragaluz que era de acrílico, de ese material como plástico, y que ya conforme pasaron los años, pues se fue desgastando y conforme cambiaba la temperatura, como medio se dilataba y posteriormente se contraía con el frío, como que tronaba.
Bueno, sí tiende como a tener esos fenómenos térmicos de dilatación y contracción, entonces eso como que produce ciertos crujidos en ese material. Entonces, como era la tarde-noche, se estaba ocultando el sol, ya estaba bajando la temperatura, pues se explica el por qué se escuchan esos como tronidos, ¿no? O crujidos, o esos como, de repente como que estaban aventando cosas y ¡pah! Se escucha el impacto, ¿no? Pero por el eco y demás, se magnificó, pero es eso, era un tragaluz, ahorita ya es una pieza de cristal, ese ya sí se puede, molecularmente se dilata un poco y se contrae, pero ya no truena, no hace crujidos, porque si no se rompería. Entonces, pero el plástico este que antes estaba, sí producía esos sonidos. Pero lo interesante es, miren, voy a desenchufar mis auriculares con el micrófono para poder, porque es que si no, no se puede reproducir el sonido. Miren, déjenme quito esto. No sé, profe, pero yo siento que como que sí me dio miedito y por eso le busco explicación. ¿Tan fue estuvo, Jorge? No, pero es que si le prestas atención, la primera voz que le contesta es una muy diferente a la del segundo video que le responde y entre del segundo se escucha la misma voz que estuvo en el primero. O sea, se escuchan como tres diferentes. Qué mello, qué mello. No, profe, antes no salió corriendo o algo. No, profe, porque tiene apagado el micrófono. Sí, cierto, no me escuchaba. Lo que les iba a decir, voy a pasar directamente a las grabaciones para saltarnos lo de la explicación en el texto, para ir directo al grano. Ahí les va. Voy a silenciarle a los que tienen el micrófono abierto porque aquí. ¿Quién más tiene el micrófono abierto? Creo que nada más es Liliana, ¿no? Ahí está. Y Cassandra ya. Ahí les va. Entonces, para podérselos producir, porque si no, si hay ruido de fondo, pues no se va a poder percibir de la manera. A ver. No se entendió, profe, yo lo oía muy cortado. ¿No se escuchó bien? ¿O nada más fue nuestra pura compañerita Cassandra o todos los demás sí lo pudieron escuchar? ¿Sí se escuchó o no la grabación? Si no, de todas maneras ahí la tienen disponible. O sea, lo que sí seguramente el grito, no. Ese es totalmente perceptible de la forma que sea, o con auriculares. Pero bueno, ¿A dónde lo subió, profe? Ahí está No, digo sí pues, pero también se los acabo de compartir en la plataforma del Classroom, aquí está. Ok. El mensaje de bienvenida y de que estamos a punto de comenzar nuestra sesión, aquí está, para que le den clic y en automático se les empieza a reproducir.
Pero bueno, no sé qué opinan al respecto. Yo aún sigo con la duda. Bueno, insisto, si nos metemos en metafísica, pues bueno, queda claro, ¿no? Pues son conciencias incorpóreas que hicieron uso de la tecnología, en este caso del micrófono que estaba captando todo este tipo de vibraciones, y por eso me hicieron notar su presencia. Pero ya en términos terrenales físicos, pues no sé, quién sabe. Está difícil de explicar. Pero Yo solo tengo una pregunta, profe. a sus órdenes. ¿Cómo no salió corriendo después de la primera? Digo, cualquier otra persona, probablemente incluida yo, hubiera salido despavorido. Pues sí salí salir a darle la vuelta a pasear a mi perrita. Por Pero lo no mismo se salió dije, corriendo de la casa y se negó a entrar. no, o sea, sí me sorprendió. Es que no sé si decir me espantó, pues ellos, fíjense qué curioso, o sea, sintieron o vieron o de alguna manera percibieron que yo tuve una alteración fisiológica al momento de escuchar algo que en teoría no debería de estar allí. Entonces, cuando yo salí y me fui a despejar, a seguir razonando, dije, a ver, o sea, pero ¿cómo? ¿Por qué sucedió eso? Y cuando continué con el experimento, fíjense, o sea, qué increíble cómo me gritan. O sea, yo lo tomo como una broma, ¿no? Porque qué curioso, y justamente se entiende que me preguntan, ¿y sigues espantado? Así como de, ¿quieres más? Pues ahí te va. Y se escucha el pues ten, así de gritando con fuerza. Ya apágalo, ¿no? Y ya fue cuando se detuvo la grabación. Pero bueno, está raro, es curioso al mismo tiempo, es paranormal, tal cual es la categoría que utilizamos para referirnos a este tipo de acontecimientos, porque pues no es común, no es usual que sucedan, pero pasan. Entonces, pues por eso los categorizamos y los determinamos. Bueno, no podemos decir que es mentira, porque pues de primera fuente se los estoy compartiendo de que yo lo experimenté, yo lo viví, tengo la evidencia, se las comparto. Muchas personas pensarán, solo quieres likes, solo quieres tener suscriptores. Digo, yo no me dedico a eso, pues yo no soy youtuber. Claro, subo mis sesiones, otro tipo de personas las aprovecharán. De hecho, por ahí nos pusieron un comentario en alemán, una persona, no sé, tal vez es un troll, pero es una palabra en alemán que significa aterrador. No sé a qué se referirá porque seleccionó el segundo 17 cuando les estoy diciendo que el manejo de la metodología la metodología es el manejo de la información y en alemán eso significa aterrador. Yo le iba a contestar ausgezeichnet, que eso significa excelente. No sé qué se referirá a su comentario, pero les digo, todo tipo de personas tienen acceso a nuestra información, a sus sesiones que comparte su servidor. Pero bueno, regresando entonces con cómo clasificamos la información y de que si se trata de cosas que de repente no tienen explicación, como en este caso, pues ahí se los dejo a su consideración. La última opinión la tienen ustedes. No es que sea verdad o sea falso, pues ustedes ya determinarán las conclusiones del experimento. Para mí, hay más allá de lo evidente, como el ejemplo de la luz. Lo que nosotros percibimos es únicamente una franja muy pequeñita de lo que nuestros ojos tienen la capacidad de percibir. Pero fuera de ese rango, todavía hay muchísima información con respecto a pues se comporta como onda y como partícula, es electromagnética, pues la luz, lo que emiten en el caso, la respuesta a la conclusión de que las estrellas estén quemando su hidrógeno, el combustible, producen esa emanación, esa luz y se comporta de unas maneras distintas y tiene esas características y lo que nosotros apreciamos es solo una fracción, imagínense. Entonces, de la misma manera, todo lo que nos rodea, como ya sabemos y entendemos perfectamente bien, es información. Entonces, esas voces, esas conciencias, o como ustedes quieran considerarlos, pues siguen siendo información, están allí. ¿Quiénes serán? ¿Por qué hicieron eso? Pues son incógnitas y preguntas que probablemente no podremos resolver, pero ahí está como en la puntita del iceberg, ¿no? En la brechita de que, mira, pues no es lo único lo que percibes, lo que ves, lo que sientes, hay cosas que van más allá de tus sentidos y que están allí. Por eso les decía, todo se resume en hay más allá de lo evidente. Pero bueno, ya cada quien tendrá sus opiniones al respecto. Pueden considerarlo superstición o no, o pueden catalogarlo como algo paranormal o como un evento fortuito que sucedió y que no podemos clasificarlo porque no hay, claro, sí hay información al respecto, gente que se dedica a eso, ¿no? Que te va a explicar, no, pues es que sí, que hubo unas conciencias, eran desencarnados, eran gente que antes se vivió y que de repente aprovecha, ya no tiene cuerpo y hace bromas. No sé, digo, estoy divagando, son hipótesis. Pero se escucha claramente que es una voz femenina. Digo, no sé quién será, tampoco me interesa averiguarlo, pero ahí se los comparto, ahí les dejo esa evidencia, ese experimento bastante interesante. Ya si ustedes, no sé, en alguna oportunidad que con ya todos los smartphones tienen micrófono y graban
no sé, a lo mejor se les ocurre y a ver, vamos a replicar el experimento y a ver qué resultados obtenemos, ¿no? A lo mejor y también les gritan, ¿tú también? ¿Quién sabe? Pero bueno, punto y aparte, si gustan, vamos les dando rapidín y rapidón con los conceptos. Ya nos queda claro entonces la famosísima epistemología, cómo clasificamos el conocimiento, pues el estudio del mismo. Ahora, lo que les platicaba el otro día, pues depende el espacio temporal del cual estemos refiriéndonos en nuestra historia, es decir, de la humanidad, desde el momento que empezamos a llevar registros, sobre todo aquí nuestros ancestros mesoamericanos, pues imagínense, son los únicos que en toda la historia de la humanidad llevaron registros de calendarios que duraban 25,000 años. Los famosísimos Bactunes o los días galácticos, que tienen que completar 25,000 años para que se cumpla todo. Fíjense, y apenas con la tecnología actual lo confirmamos y efectivamente es cierto. Sí son ciclos que se cumplen cósmicos de esa manera con esos espacios de tiempo. ¿Cómo lo supieron? O ellos tenían mecanismos, no sé, para entrar o conectarse con las conciencias extracorpóreas o este tipo de cosas que nosotros le llamaríamos psicofonías. Comían cositas que aumentaban sus capacidades de percepción. Digo, no sé, es hipótesis. Claro que desafortunadamente la arqueología es muy interpretativa. Con lo que conocemos hoy, con las culturas que han sobrevivido y con los remanentes que tenemos, pues tratamos de encajar el rompecabezas, pero hay muchos espacios huecos, hay mucha interpretación, que un autor puede decir una cosa mientras otro dice lo contrario, y pues es parte de la discusión, ¿no? Que puede ser que sí, puede ser que no, es parte de lo mismo. Pero bueno, entonces, vámonos a la definición de paradigma. Vamos a preguntarle a nuestro queridísimo Giancarlo. Muy buenas tardes, Giancarlo, ¿nos escucha? ¿Se anda por allí? Sí, profe. ¿Se desconectó? Sí. No, es que no puede activar mi micrófono. No se preocupe, pero así sucede, suele pasar. Por favor, Giancarlo, ¿nos puede recordar qué era esto del famosísimo paradigma? Era como un modelo que ya se tenía como tomado en cuenta, algo así, ¿no? Como un modelo de... Ok, pero ¿modelo qué? ¿Modelo estadístico? ¿Modelo de rompecabezas? ¿Modelo a escala? ¿Qué es? ¿Qué tipo de modelo? Profe. Me acuerdo que era modelo de... ¿Usted qué utiliza para pensar? Modelo cognitivo. ¿Usted qué usa para pensar? El cerebro. Ok, está bien. ¿Cómo le denominamos al cerebro en cuestión psicológica? ¿Es su qué? Es más, le voy a dar una pista. Si estamos conformados por cuerpo, bueno, suponiendo, hablando en términos, todos aceptemos, o sea, en general, que tenemos una conciencia espiritual, ¿no? Un alma, esa cosa que trasciende lo físico. Si usted tiene cuerpo, usted tiene alma, también tiene ¿qué? Lo que le permite razonar. No, alma y espíritu va a ser lo mismo, o sea, lo vamos a sintetizar en esa cosa que lo vuelve una individualidad del universo. O sea, es usted un fragmento, es una gotita de rocío del océano, de todo lo que le llamamos la conciencia universal. O si le quiere decir Dios o diosa o la divinidad o el creador y creadora, pues digo, son sinónimos, ¿no? Cada uno le denominará de la forma que mejor le plazca. Nosotros le denominaremos la conciencia. Entonces usted comparte esa conciencia universal. Digo, porque eso también todos están de acuerdo, que el universo tiene un propósito, o sea, no nada más se creó, se generó por azar, o sea, eso, bueno, los que son realmente férreos, que son ateos y que dicen es que eso no puede ser posible, que exista una inteligencia que nosotros no podamos percibir, se les hace tan imposible que digo, bueno, es muy su paradigma, insisto, es lo que estamos revisando aquí. Y la manera de explicar, a mí se me hace bien absurdo, tal vez ustedes lo compartirán, tal vez no, tal vez se quedarán con la duda, pero ellos, los ateos, nos dicen, nuestro universo solamente es uno de cientos de miles de millones infinitos con diferentes características. Y todos y cada uno de ellos tiene otro tipo de entropía, tiene otro tipo de termodinámica, tiene otro tipo de gravedad, de factores, etcétera. Y solamente nuestro universo es el único que presenta las condiciones requeridas y necesarias para que se pueda desarrollar la vida compleja. Fíjense, esa es su explicación, es como los terraplanistas. Bueno, desde mi humilde opinión, insisto, la discusión es válida. Entonces, ellos tratan de explicar, no existe ninguna inteligencia creadora de nada. Simple y sencillamente todo es obra del azar. Entonces, nuestro universo es uno de infinidad de tantos universos paralelos que por suerte, simple y sencillamente por cuestiones del destino, que no hay ninguna conciencia involucrada en esto, se desarrolló de esta manera. Esa es su explicación cuántica para explicar el por qué nuestro universo tiene vida y por qué los demás no, porque sigue siendo, si se fijan, si lo comparan, es como un experimento. ¿Por qué tendrían infinidad de universos? O sea, ¿cuál es el propósito de eso? Pero hasta ahí se queda, no ahondan, no se siguen haciendo preguntas.
Hay quienes comparten esa opinión de que el universo es uno entre millones y que es infinidad de universos paralelos. Está bien, es muy tu paradigma. Ya vemos a quienes decimos, no, a ver, es que el universo, por su configuración, por la forma como está estructurada, por sus leyes y cómo funciona, tiene un propósito. ¿Cuál es su propósito? La capacidad de albergar formas de vida complejas, que tengan esa conciencia que se comparte. El universo es consciente por sí mismo. Entonces, de la forma Es un como... ser consciente, más no Ajá, se le o sea, podría llamar una deidad. es un, Profe. exacto, a sus órdenes. Entonces, un paradigma es un modelo mental que trata de explicar algo. Exactamente, ahí tienen la Un modelo definición. ideológico más que nada, pero Así sí. es. Modelo es importante el término, exacto. ¿Por qué? Porque es un conjunto de muchas cosas. En este caso, hablando en nuestra capacidad cognitiva, de raciocinio, de reflexión como seres pensantes, es un modelo de pensamiento. Es un modelo que nos permite entender lo que nos rodea, nuestros entornos, en este caso, bueno, el universo, ¿no? Si lo queremos ver de forma cósmica. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que les compartía. Hay culturas que decían, es que el mundo, independientemente si es plano o no, pues está sostenido por la espalda de una tortuga, y hay quienes decían, sí, pero sobre la espalda de esa tortuga existen unos elefantes que sostienen el mundo y ellos están a su vez sobre la espalda, el dorso de una tortuga, que viaja por el cosmos y anda ahí cósmicamente felices todos y manteniendo el equilibrio del planeta, o el equilibrio de nuestro mundo. Eso es un modelo de pensamiento. Claro que actualmente, pues ya lo consideraríamos una literatura fantástica, totalmente falso, apócrifo, pero pues es fantástico, ¿no? Imaginarse que de alguna manera en algún mundo, en algún universo paralelo, como dicen los ateos, existirán tortugas cósmicas que sobre sus espaldas están llevando mundos. Digo, si son infinitos los universos, en alguno tiene que existir esa realidad. Fíjense, por eso de repente Pero se me hace... aquí no es esa realidad. Exacto, de acuerdo con ellos, nosotros vivimos de esta forma o existimos de esta manera, y en otros universos infinitos tiene que existir la posibilidad de que haya tortugas cósmicas. Y ese es un paradigma, es su modelo de pensamiento, de cómo conciben su realidad. Ya vemos aquellos que decimos, o sea, Lo estoy diciendo hipotéticamente, ¿no? sí, o sea, es que eso es la manera como ellos explican cómo funciona nuestro universo, entre una infinidad de tantos. Mientras que aquellos que decimos, sí, es posible que existan universos paralelos, por supuesto que nada lo impide, pero De hecho, hay eso una, es prácticamente un agujero negro, una entrada a otro universo. puede ser, es Son ya plan- entrar en teorías, astrofísica, tratar de explicar cuál es la función de precisamente ese tipo de fenómenos cósmicos, etcétera. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto, hay aquellos que por supuesto que consideramos y concebimos la existencia de esa conciencia, que hay una inteligencia detrás de todo lo que sucede. O sea, imagínense que está bien, yo no digo que no exista la posibilidad de que haya universos infinitos, pero ¿por qué tendrías universos infinitos? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué los quieres tener? ¿Por qué están allí? Entonces, si metes la conciencia, y no es descabellado, porque si nosotros contemplamos una conciencia, ¿qué nos impide considerar que entonces hay una más grande, que compartimos en todos y cada uno de los que estamos habitando esta realidad? Si se fijan, es como lo de la analogía del océano. O sea, todo es agua, todo es un cuerpo de agua gigantesco, como la conciencia. Pero cuando ésta se individualiza, se hace particular, se hace una unidad, es entonces cuando aparecemos nosotros como conciencias individuales, pero formamos parte del mismo material. O sea, es el ejemplo perfecto, la gota del océano en medio de todo ese cúmulo de agua. Eso sería la conciencia, y nosotros formamos parte de la... O sea, no estamos separados, no estamos... Bueno, sí y no. En el sentido físico estricto, o sea, yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente y yo soy mi espíritu, ¿no? Vamos a decir la tripartita, la divina trinidad, si ustedes gustan. Y por lo consiguiente, ok, probablemente la conciencia no tiene un cuerpo, a menos que el universo lo consideremos un cuerpo y nosotros seamos como las celulitas de ese cuerpo. O sea, es que es entrar todo en un debate metafísico y de filosófico que tiene sentido, tiene lógica, porque si seguimos la naturaleza es secuencial. Acuérdense que les había platicado y lo seguiré haciendo. Parte de lo general y se va a lo particular. O sea, va de lo sencillo a lo complejo. Y a la inversa también puede funcionar cuando hablamos de conciencia. Lo complejo se vuelve sencillo. O sea, se vuelve es inversamente proporcional. La física está de acuerdo con eso. Por lo consiguiente, bueno, su servidor es muy su opinión, la compartirán ustedes, tal vez no, ustedes tendrán su propio criterio, que es lo que quiero desarrollar en todos y en cada uno, que exista o no es posible que esté una conciencia detrás de todos y cada uno de esos universos,
¿Por qué? Porque gracias a la estadística, la probabilidad, si existen infinidad de universos, existen infinidad de posibilidades. Entonces, en todos y en cada uno de ellos se presentarán características únicas que no se repetirán en otro, que sí presenta otro tipo de configuración y por lo consiguiente sus características únicas que le permiten a la conciencia individualizarse en ese tipo de realidades y, voy a experimentar ser una tortuga cósmica. Yo voy a experimentar en este universo ser un ser humano. Yo voy a experimentar ser un todo. O sea, es una manera sencilla de explicar lo que concebimos otro tipo de científicos, porque esto es teórico, o sea, no lo podemos confirmar. Así como los que dicen que son ateos y que todos los universos son infinitos. Confírmalo, pues es teórico. Bueno, pues las matemáticas, si le sigues sumando números y dígitos, son infinitos. Está bien, claro que sí. Es un pensamiento cognitivo complejo, está bien. Pero eso no deja de lado que entonces, claro que sí exista una conciencia que maneje precisamente esa infinidad. Porque si tú me propones que todo es al azar, que todo es caos, o sea, a mí eso se me parece más absurdo que el hecho de que una conciencia lo controle todo. O sea, ¿qué tiene de malo considerar eso? Soy parte de esa misma conciencia porque somos el mismo material, o sea, somos la misma esencia. Nada más que yo tengo mi individualidad, yo tengo mi propio cuerpo, yo tengo mi mente, mi criterio, mi forma de pensar y de ver las cosas. Pero eso no me deja de lado que respete a mis congéneres, que también son individualidades, que tienen sus propios organismos y sus propias maneras de pensar. Es lo que les digo, o sea, somos parte de lo mismo. Es un entramado, un complejo, es como una red, es como un tejido. De hecho, el tejido universal, por eso les decía, si consideramos la analogía de que el universo es un cuerpo, nosotros pertenecemos, somos las celulitas que estamos habitando ese cuerpo. Ya tendrán cada quien su manera de explicar las cosas, pero nada más lo que quiero decirles, el debate es sano, siempre y cuando se haga de manera constructiva. Yo no comparto esa postura. Habrá quienes tal vez de mis estudiantes que digan, sí, no, yo no creo nada de eso, que supuesta conciencia que habite y que esté en todos lados. No, somos producto del azar y de la materia y de la casualidad. Se respeta, no lo comparto y es tu paradigma y estoy de acuerdo, lo defiendo porque tienes el derecho de expresarlo y eso sí, no de obligarlo. Ya si tú quieres influenciar a otras personas en base a cómo reflexionas es distinto, pero que te obliguen a que pienses, eso es un dogma, precisamente eso es el dogma, de que no importa, no lo puedes cuestionar, eso es el paradigma, es un modelo de pensamiento que procura darle una explicación a lo que ustedes quieran, que si metafísica, que si la realidad del mundo, que si el universo, que si los hoyos negros, que si son transporte a otros universos, quién sabe. Ahí eso es lo bonito, eso es lo padre, lo interesante de la ciencia, que siempre, constantemente, cuando respondes una pregunta, te genera otras 10. Y quizás no podremos llegar a contestarlas todas, pero procuramos tener ese modelo de que nos diga y nos permita tener un mapa y decir, bueno, hasta lo que sabemos, lo que entendemos y hasta donde podemos percibir y entender las cosas y el universo que nos rodea, pues las cosas funcionan así, tiene una lógica bastante comprensible, que toda acción conlleva una consecuencia y que tiene una reacción y por lo tanto pues lleva todo un proceso que se va desencadenando todo tipo de cosas. Yo pues decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Y habrá quienes se aferran a ese concepto de que el universo no tiene conciencia, simple y sencillamente son un montón de reacciones y se acabó. Está bien, o sea, a mí se me hace muy pobre, es como les insisto nuevamente, solo ven la luz, los colores, no ven que es más allá de lo evidente, por decirlo de una manera muy sencilla, no tan compleja. Pero bueno, en términos sencillos, punto y seguido, paradigma, ya lo entendemos muy bien. Por eso cuando es alguien que conozcan que está aferradísimo a un paradigma, ustedes lo están viendo desde afuera, se salieron de ese paradigma y lo están viendo y dicen, pues es su mundito, es su manera de pensar. A mí no me afecta, ¿por qué? Porque yo tengo mi propia manera de reflexionar, de utilizar mis capacidades cognitivas. Esta persona se enfrascó, se encerró solito y piensa que esa es la verdad. Pues allá muy tu trip, muy tu manera de pensar, muy tu paradigma. Yo prefiero, bueno, o sea, no yo personalmente, sino hipotéticamente hablando, cualquier ser humano, cualquiera de ustedes, yo prefiero tener una visión más amplia, ser flexible en el sentido de que, pues no soy intolerante, procuro que otras ideas, si me sirven o no, pues las acepto, si no, pues muy tus ideas y yo tengo las mías. Y se acabó, hacemos discusión, tú compartes tu reflexión, yo te comparto la mía y de ahí podríamos hacer una síntesis y una conclusión. No podremos nunca jamás, al menos hasta donde tenemos nuestra tecnología y nuestro nivel de conciencia, confirmar, ojo, si existen o no infinidad de universos, todo apunta que sí, digo, si nos basamos en las matemáticas, Cassandra no me dejará mentir, los números son infinitos.
Podemos estar adicionando, restando, multiplicando y dividiendo de manera infinita y siempre van a estar ahí haciendo esas funciones. Pero nada más por ejemplo, hay un astrofísico, yo soy su fan, se llama Michio Kaku, tal vez lo conocerán, tal vez no. Él precisamente ha explicado mediante las matemáticas esto que les estoy compartiendo de la infinidad de las bueno, de los universos, supuestamente, y de cómo pueden existir dimensiones superiores a donde nosotros estamos existiendo. Él pone un ejemplo bastante interesante que se los comparto. Él dice, imagínense que ustedes están apreciando un estanque, un cuerpo de agua que está habitado por peces, por truchas, por carpas koi, estas grandotas, ¿no? Entonces las carpas creen que su realidad es únicamente la charca y están felices, están nadando, se conocen, se ven y están habitando en ese espacio. Entonces nosotros, esta conciencia que está en un nivel, no es que sea mejor o peor, simplemente es diferente. Vamos a decirle superior, porque estamos fuera, lo vemos desde fuera y decimos, mira, hay 10 carpas. Déjame agarrar una de ellas, la voy a sujetar, la voy a sacar del agua y le voy a dar una vuelta para que vea los alrededores de los cuales yo estoy consciente. Entonces ve los alrededores y la regresas al estanque. Entonces esa carpa va a estar impresionadísima de la realidad que se aumentó, porque ella creía que únicamente existía la charca. Entonces va y le comparte a sus congéneres, oye, fíjate que me descubrí que existe una realidad aparte de la nuestra. Sus demás carpas, las 9 restantes habitantes del estanque, se van a reír de ella y van a decir, este está loco, ¿qué te metiste? ¿Por qué dices esas tonterías? Lo único que existe es lo que percibimos y lo que hay a nuestro alrededor y se acabó, no hay más. No, pero es que entiende, mira que alguna conciencia me sacó de esta realidad, me hizo que viera lo que él, su realidad, expandí mi manera de pensar y ahora concibo que realmente hay algo más allá de lo evidente. Y todas las carpas se dan, algunas probablemente si son sabias, pues se quedarán dubitativas. Digo, hablando de carpas, claro que no lo hacen, pero en términos analógicos, o como si fueran personas. Entonces las carpas dirán, bueno, quién sabe, tal vez, tiene razón. Él pudo haber accedido a la información de alguna forma de la cual nosotros todavía no conocemos o no somos conscientes de. Otros serán los extremistas y dirán, no, 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 estás todo totalmente equivocado, eso no puede ser posible porque lo único que existe es lo que podemos percibir. Todo lo demás es superstición, es falso, no se puede comprobar. Y entonces caemos en los extremos. Los que quieren imponer su forma de pensar, los que se hacen preguntas, los cuales son auténticos científicos. El hacerte preguntas es innato en nuestra capacidad cognitiva, es parte fundamental del método científico. No, el sabio no asegura, reflexiona y se cuestiona. ¿Qué tal si sí, qué tal si no? ¿Quién sabe? No te puedo asegurar, es que esto siempre sí lo critico muchísimo, por ejemplo, ¿no? Los que dicen, es que tu amigo imaginario no existe. ¿Dónde están tus evidencias? Pues a ver, entonces, dime tú qué tengo que hacer para comprobarlo. Pues probablemente no tenemos ni la tecnología ni el entendimiento todavía necesario para poder acceder a comprobarlo de la forma que tú quieres. Pero qué, a ver, dime qué has hecho. ¿Le has gritado al cielo y te respondieron? ¿Has jugado ese tablerito que les haces preguntas que de hecho su servidor también tuvo una experiencia con esas cosas? Y digo, bueno, pues por eso les insisto que hay más allá de lo evidente. El caso es, ¿qué has hecho? No, pues no hace falta hacer nada porque no existe. Es parte de las carpas extremas que creen que lo único que ven es lo que existe, mientras que las que dudan, reflexionan y dicen, no sé, no me consta, pero puede ser que sí, puede ser que no, quedémonos con el beneficio de la duda. El cuestionarse, el hacerse preguntas es una naturaleza innata de los seres humanos, no hay que desperdiciarla. Es bueno, es sano ser incrédulos, pero cuando caemos en los extremos de querer obligar a los demás a pensar de la misma manera, ya lo hemos experimentado en nuestra historia, no funciona. Por ejemplo, en el renacentismo, que el pensamiento religioso era el que imperaba y era intolerante y no podías cuestionarlo porque era un dogma. No sirve, o sea, en ambos sentidos. Si solamente quieres creer que todo es material y no hay una conciencia de por medio, pues es tu paradigma, pero que lo quieras imponer a los demás no sirve. Estás cayendo exactamente en el mismo oscurantismo que se mantuvo con el pensamiento religioso, pero ahora tu religión es lo que tú crees que todo tiene que ser así. No sé si me explico, por eso les digo, hay que ser muy equilibrados, no caigan en los extremos. Hay que saber que existen, hay que entenderlos, hay que saber que están allí, pero ya si somos partícipes o no, no sabes qué, tu paradigma, yo tengo el mío. Lo compartes o no, es tu problema.
porque yo prefiero conocer las opiniones de distintas maneras de pensar y en base a estas hacemos una síntesis y posteriormente tengo una propia conclusión. Y ahora sí yo te podría decir, pues fíjate que conozco, hay quienes dicen que está esto, aquello y el otro. Pues quién sabe, no se puede asegurar porque no existen las evidencias. ¿Qué tal si me dices que no y me estás indicando un falso negativo? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la existencia de este amigo imaginario. ¿Qué tal si lo que me dices, si tú aseguras que no está ahí porque no me has mostrado tus evidencias, pero tú consideras, qué tal si es un falso negativo? O sea, hace que sí está ahí, pero tú dices que no. O qué tal también lo contrario, qué tal si es un falso positivo. Yo te estoy diciendo que sí, pero porque no tengo evidencias, y qué tal si no es verdad, que no existe realmente ese amigo imaginario y estoy diciendo un falso positivo. Entonces, para no caer en esas falsedades, nos quedamos con las preguntas. Desafortunadamente no todas las podremos contestar, pero tenemos un modelo que nos permite acercarnos lo más posible al paradigma de la verdad. O sea, hace que lo que se argumenta, lo que se dice, lo que se declara, tiene una correlación con lo que se puede confirmar, lo que se puede comprobar, lo que todo mundo, si te caes al agua te mojas, a ver, hay que aventar a alguien, no, sí es cierto, se mojó, y en lo que salpicó me cayó agua y también me mojé, se comprobó. Lo que se dice, el agua moja, es verdad. De la misma forma, con nuestras limitaciones, con la falta de tecnología, con lo que ustedes gusten y quieran, pues hay que trabajar con lo que tenemos disponible. Y si eso nos permite seguir haciéndonos preguntas para no caer en el dogma, no existe. ¿Por qué lo dices? Pues porque le grité al cielo y nadie me contestó. Bueno, a lo mejor no es el acercamiento que se requiere para poder obtener una respuesta. Por ejemplo, ahí tienen la psicofonía. Yo no la busqué, bueno, sí, porque hice la pregunta, pero salió y pues todavía no me han sabido dar respuesta científica de ese fenómeno. Entonces, por eso yo doy el beneficio de la duda. Hay que seguir haciéndonos preguntas. ¿Por qué pasó? ¿Quiénes son esas voces? ¿Por qué me hicieron eso? ¿Por qué me hicieron preguntas? O sea, y es lo bonito de seguir indagando, seguir investigando, seguir nutriéndonos con la información de todo lo que está allá afuera. Yo lo proceso, yo lo filtro, pasa por mis paradigmas. Bueno, en este caso, en términos sencillos, el modelo de pensamiento que es aceptado por las mayorías. Ya cuando entramos en el método científico, pues hay quienes apoyan que si existe o no esa conciencia, o habrá todo lo contrario, quien dicen y aseguran y perjuran que eso es totalmente falso. Total, son paradigmas distintos de un tema de lo mismo que tratan de explicar. En el caso de la tierra plana, de los terraplanistas, bueno, pues ellos aceptaban que pues no me consta, pero todos dicen que sí, por lo tanto, pues la tierra es plana, ¿no? Digo, por decir, porque Eratóstenes había confirmado con geometría que eso era falso, pero vamos a suponer en cuestiones didácticas. Entonces, cuando se descubre que eso es falso, se rompe ese paradigma y se crea uno más grande. Mira, resulta que la tierra no es plana. Ahora resulta que entonces nuestro mundo pues es algo más redondeado y por lo tanto se explicaría los fenómenos del movimiento de rotación, el movimiento de traslación, el cambio de las estaciones, y nuestro paradigma se vuelve más nutrido, más completo, más real, más verdadero, porque se apega a lo que apreciamos todos y cada uno de nosotros. No es de que yo me lo inventé, pues para mí es esto. Bueno, insisto con el término de paradigma, es su manera de pensar. Pero las mayorías que nos enfocamos a procurar tratar de, en la medida de lo posible, confirmar lo que se nos dice, pues todos compartimos ese paradigma. Hay que jugar con las reglas del juego. Y hay aquellos que no, yo me aferro a mis ideas, pues muy su trip, muy su paradigma. Pero bueno, nos quedan 10, si les parece lo dejamos aquí, continuamos el día de mañana para proseguir con nuestros temas. No sé si hay alguna pregunta, si quedó claro todo bien hasta el momento. Todo bien, profe. Gracias. Sí, profe, todo bien. Va que va, perfecto. Entonces les recomiendo, vayan pensando por favor en su tema de investigación, con lo que van a trabajar. Tenemos hasta el próximo lunes 1 de febrero, pues para que me los vayan indicando. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su participación, por su asistencia y por su paciencia, y pues nos estamos viendo el día de mañana y para proseguir. ¿Sale? Gracias, profe. Va que va, que de nada. Estén muy bien, cuídense, hasta pronto. Hasta pronto, profe. Adiós. Gracias.